¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un tema súper interesante en lo que respecta a nuestra materia de cálculo integral. El día de hoy vamos a calcular volúmenes de sólidos de revolución. Primero, necesitamos saber lo que es un sólido. Prácticamente un sólido es la traslación de una región plana a través de una distancia perpendicular a la misma sección. Entonces, como podemos observar en este gráfico, tenemos aquí nuestra sección plana y esta se traslada mediante una altura perpendicular a la misma. Entonces podríamos decir que de este punto a este otro punto existe nuestra altura perpendicular a la sección que estamos generando un sólido. Muy bien, para empezar a calcular lo que respecta al cálculo de volúmenes de un sólido, para calcular el volumen de un sólido tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Tenemos que saber lo que es el área de la sección plana, que en este caso sería la base por altura, y adicional a esto vamos a multiplicarle por la altura perpendicular que está en nuestra sección. Entonces ahí vamos a obtener lo que es el volumen de un sólido. Ok, a continuación vamos a analizar un ejercicio por el método de los discos. Pero antes de eso necesitamos saber los parámetros que necesitamos o son necesarios para poder aplicar este método. Primero necesitamos una función, una curva o una recta que limite nuestra superficie, que en este caso va a ser esta función. Le vamos a dar a la función f de x. Ok, a continuación nosotros debemos determinar un eje de giro. En este caso va a ser el segmento de las ordenadas. Como podemos observar, le vamos a dar un eje de giro en ese segmento. Entonces a continuación lo que nosotros necesitamos saber para poder calcular el volumen de un segmento en este sólido, entonces lo que vamos a proceder a hacer es darle la rotación a esta función que limita nuestra superficie de esta manera. Entonces lo que vamos a originar ahorita es una especie de cono, que si nosotros vemos desde otra perspectiva podemos observarla de esta manera. Es prácticamente una pieza redonda que vendría a ser esto un sólido, y es por eso que se llama el método de los discos. Para acabar de analizar este método, nosotros necesitamos saber los límites que se generan en nuestras ordenadas. Tenemos el segmento de A, que es en este lugar, y viene hasta acá, que en este caso sería B. Entonces, para poder analizar un ejercicio por el método de los discos necesitamos saber una fórmula, que en este caso es la de acá, con la cual nosotros vamos a hallar el volumen de nuestro sólido de revolución. Como nosotros habíamos analizado anteriormente que el volumen se calcula por el área y la altura, entonces en este caso nosotros para poder hallar mediante nuestro cálculo integral vamos a determinar que en este segmento tenemos nuestra altura, y en este caso vamos a denominarla como D, que vendría a ser nuestro incremento que se genera en el eje de las X. Y en este caso nosotros la superficie que debemos saber de este sólido, pues solamente va a ser la multiplicación de la base por la altura, que en este caso viene determinada por pi y al cuadrado. Una vez obtenida esta información, nosotros vamos a proceder a colocar nuestra integral, que viene dada por nuestro volumen, va a ser originado por la integral de A hacia B por el área, que vendría a ser todo esto, y la dx, que vendría a ser nuestra altura. Es por esto que nosotros cumplimos ahora sí lo que en un principio habíamos visto, que el volumen va a ser igual al área de nuestro objeto por la altura. Entonces en este caso tenemos nuestro sólido de revolución limitado por nuestra función, tenemos nuestra altura en el eje de las X, por eso es que nosotros determinamos que va a ser por eso vamos a determinar que va a ser dx, y también nuestra área, que viene determinada por pi en nuestra función al cuadrado.
Otro dato muy importante que debemos saber al momento de hacer nuestros sólidos de revolución es que al momento de nosotros hacer eje de rotación en nuestro eje de las X, vamos a tener una diferencial en Y, porque va a ser el incremento de nuestra sección y la altura prácticamente que va a ser perpendicular a nuestra sección va a ser nuestra diferencial en Y, para lo cual para nuestra integral vamos a tener que despejar la función, tenemos que despejar la variable de X. En cambio, cuando hacemos nosotros el eje de revolución en el eje de las X, pues tenemos aquí sí un diferencial en X, entonces para lo cual vamos a despejar Y de nuestra función principal para cumplir y para poder realizar nuestra integral de la mejor manera en base a sus diferenciales también. Muy bien, a continuación tenemos un ejemplo acerca del método de los discos. Entonces, en el siguiente tenemos nuestra función que va a limitar nuestra superficie de revolución. Tenemos aquí un límite en Y y también tenemos valores en X. Entonces, para lo cual, lo siguiente también vamos a identificar que el eje de giro es en el eje de las Y. Entonces, por el momento, nosotros vamos a dar valores para poder realizar nuestra gráfica y así comprenderla de una manera mejor. Entonces, sabemos que nuestra función original es Y es igual a X al cubo. Cuando X toma un valor de 0, Y va a valer 0. Cuando X toma un valor de 1, Y también vale 1. Y cuando X toma un valor de 2, entonces acá tendremos que Y va a ser igual a 8. Entonces procedemos a colocar nuestros pares ordenados, ¿no? Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y también vale 1. Y acá, cuando X vale 2, Y vale 8. Entonces procedemos a graficar nuestra curva, la cual tendremos así. Tenemos que ubicar nuestro sentido de giro en el eje correspondiente, en este caso es en el eje de las Y. Entonces vamos a hacer que gire nuestro sólido de revolución de esta manera, para lo cual nosotros vamos a tener en cambio algo similar a esto. Obviamente esto va por acá. Muy bien. A continuación nosotros tenemos que ubicar nuestros límites para poderlas ubicar en nuestra fórmula también, que posteriormente les voy a enseñar. Entonces vamos a colocar nuestro límite en X, que es cuando X es igual a 0, y acá cuando X es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? En esa ocasión nosotros tenemos que lanzar líneas paralelas al eje de rotación, en el cual nosotros vamos a identificar los límites de donde quieren nosotros que hallemos el volumen. Entonces aquí vamos a decir que X es igual a 2. Y acá en el segmento X va a ser igual a 0. A continuación, para nosotros poder establecer nuestra integral, tenemos que tener en cuenta esto, que cuando se trata de un eje de rotación en el eje de las Y, tenemos que despejar X de nuestra función original. Entonces, nuestra función original va a ser Y es igual a X al cubo. Entonces, para poder aplicar nuestra diferencial de integración, entonces tenemos que despejar X, que en este caso X va a ser igual a la raíz cúbica de Y. Entonces ahora, esta prácticamente va a ser un elemento necesario para poder realizar nuestra integración. Como se trata de una rotación en el eje de las Y, entonces tenemos que despejar X, para lo cual nuestra fórmula de integración va a ser la siguiente. El volumen va a ser igual a la integral de A hacia B en lo que respecta a pi por X al cuadrado. X al cuadrado, ¿por qué? Porque tenemos que despejarle de acá de la función original debido al eje de rotación. Eso hay que tener mucho en cuenta. Y vamos a obtener una diferencial en Y. Entonces, a continuación, nuestra integral para hallar el volumen va a ser la siguiente. Reemplazamos los valores de A hacia B, que vienen a ser 0 y 2.
por pi, y esto x al cuadrado, y x al cuadrado es raíz cúbica al cuadrado y lo por la diferencial de y. Es por esto que nosotros tenemos que tener en cuenta y muy presente al momento de despejar en base a su eje de rotación. Si ustedes pueden observar acá, tenemos un diferencial de y acá tenemos y. Entonces ahí sí vamos a poder resolver nuestra integral de la mejor manera. Si tal caso fuera que, por ejemplo, tuviéramos acá una diferencial en x, pues obviamente no vamos a poderla realizar, ya que y va a salir como una constante. Entonces no se va a poder efectuar bien el ejercicio. Bueno, una vez planteado nuestra ecuación, nuestra integral, vamos a proceder a integrar. Entonces, cabe recalcar que uno de los objetivos principales que tiene esta materia es aplicar los conocimientos previos que tenemos sobre el cálculo integral, más que todo para aplicar en una integral definida. Tener la integral del límite de 0 a 2 de pi. Este término de acá lo vamos a expresar en forma de exponencial por el diferencial de y. Continuando con nuestra integral, tenemos que es igual a la diferencial de y. Ahora vamos a proceder a integrar. Primero, antes de eso vamos a sacar nuestro pi, porque es un valor constante, entonces saldría de la integral. Muy bien, a continuación vamos a proceder a integrar ahora sí. Esto va a ser por, tomamos uno al exponente, entonces nos quedaría 5 tercios. Y esto evaluado entre 0 y 2. Ahora vamos a proceder a reemplazar nuestros límites. Entonces tenemos que nuestro volumen va a ser igual a 2. ¿Qué dijo que se ese pescado, mija? 5 tercios menos, voy a poner acá abajo, menos nuestro otro límite, que sería 0 elevado a la 5 tercios sobre 5 y por 3. Entonces se nos elimina, nos queda que el volumen que vamos a obtener está definido para la raíz cúbica de 2 a la quinta sobre 3 y sobre 5 y por 3. Entonces ahora vamos a ingresar esto y vamos a obtener el valor de 96 quintos pi unidades cúbicas. Entonces ahorita lo que acabamos de hacer es encontrar el volumen de una sección a la cual nosotros hemos definido entre los valores de 0 y 2 en el eje de las x, sabiendo que esta función está rotando en el eje de las y. Entonces por eso tuvimos que determinar también nuestra diferencial en y para poder aplicar nuestra integral definida. Bueno, en esta ocasión también vamos a analizar lo que es el método de las arandelas. Prácticamente una de las diferencias vitales en que existen entre el método de discos y el método de arandelas es que en el método de arandelas tenemos dos funciones las cuales intervienen en un plano que va a ser obviamente rotado para generar un sólido de revolución. Entonces, a continuación, acá les presentamos el método de arandelas. Como podemos observar, la superficie de este sólido de revolución está ahora limitado en cambio por dos funciones. En este caso está g de x y f de x. Como podemos observar, g de x una parábola y f de x una recta. Entonces nosotros al momento de designar un eje de rotación, que en este caso va a ser el eje de las y, vamos a decir que gira en este sentido. Entonces lo que vamos a generar ahora es el sólido de revolución. Tenemos así
la función f de x, y en cambio la función g de x tendríamos de esta manera. Entonces acá se produce algo súper interesante. Al momento de tener dos funciones que limitan la superficie de nuestro sólido de revolución, podemos observar que nos queda de esta manera. Primero nos queda la función de acá, que obviamente tiene un diferencial en y. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en el eje de las 10. Entonces de aquí podemos observar que se produce lo siguiente. Se produce una especie de disco, pero hueco, y es esta forma la que toma. Entonces acá podemos analizar nosotros que la altura de esta arandela va a ser el diferencial de y. Y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que como se aplican dos funciones en este teorema, pues vamos a designar a la función externa con la letra R mayúscula, que va a ser nuestro radio superior, y en cambio a nuestro radio pequeño, que vendría a ser prácticamente nuestra otra función, la denominaríamos con la letra R minúscula. Bueno, una vez determinado esto, pasamos al siguiente paso, que es determinar nuestra integral definida. Bueno, en nuestro siguiente paso vamos a determinar nuestra integral definida, que viene escrita por esta manera. Nuestro volumen va a ser igual a la integral definida entre a hasta b de nuestro radio mayor menos el radio menor al cuadrado, y todo esto por la diferencial de y. ¿Por qué de y? Porque estamos trabajando con el eje de las 10. Entonces, aquí vamos a analizar de la siguiente forma. Y pues reemplazando nada más nos queda de la siguiente manera. Entonces podemos observar que ahí sí tenemos nuestra integral definida para proceder a resolver el ejercicio. Bueno, a continuación tenemos el siguiente ejercicio, ¿no?, que nos dice que vamos a generar un sólido de revolución en el eje de las x por medio de una recta que está expresada como x menos 2y es igual a 0, y una parábola también que está expresada como y cuadrado menos 2x es igual a 0. En este caso no nos dan puntos de referencia que vayan a ser los límites. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Encontrar puntos de intersección. Para lo cual, bueno, primero, ¿no?, como está expresado que gira en el eje de las x, pues nos conviene y tendremos que despejar las funciones y dejarlas en función de y. Entonces, para la recta vamos a tener que x menos 2y es igual a 0, vamos a tener que despejar y porque está girando en nuestro eje de las x. Entonces nos quedaría así, es igual a menos x y y va a ser igual a x medios. Y lo mismo vamos a hacer con nuestra parábola. Cuadrado menos 2x es igual a 0, vamos a despejar la variable de y va a ser igual a raíz cuadrada de 2x. Una vez despejadas nuestras variables, vamos a tener lo siguiente. En esta ocasión vamos a igualar las dos funciones para encontrar lo que son los puntos de intersección. Entonces vamos a eliminar la raíz cuadrada. Procedemos a despejarnos. Entonces nos quedaría x al cuadrado es igual a 8x, y pues pasándole acá el término de las x es igual a 0. Lo que estamos buscando es encontrar puntos de intersección. Entonces vamos a aplicar el factor común. Es igual a 0, x igualamos a 0,
y en este caso x menos 8 va a ser igual a 0. Y acá tenemos que x va a ser igual a 0. Entonces tenemos los puntos, los límites prácticamente serían estos en el eje de las x, que sería x0 y x8. Entonces, consecuentemente a eso, vamos a aplicar nuestra tabla de valores. En nuestra tabla de valores vamos a poner las funciones que tenemos ya despejadas. Y vamos a dar valores para realizar nuestras gráficas. Como el límite inferior es 0 y el límite superior es 8, vamos a dar intervalos de 2. Pasamos por el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Ya, entonces ahora sí procedemos a realizar la sustitución de los valores de x en nuestras funciones. Entonces para este valor vamos a tener 0, para el próximo 1, para el próximo va a ser 4 sobre 2 es igual a 2, 6 sobre 2 es igual a 3 y 8 sobre 2 es igual a 4. En cambio en nuestra otra función vamos a reemplazar el valor de 0. En el primero tenemos 0, en el segundo sería 2 por 2, 4, raíz cuadrada de 4 sería 2. Tenemos 2.8 también, reemplazando el número 4, 3.16 reemplazando el número 6 y sería 4 el último. Entonces con estos valores vamos a proceder a graficar nuestras funciones para así poder generar el sólido de revolución. Las dos funciones que van a limitar a mi sólido de revolución. Le di también sentido de giro en el eje de las x. También situé los valores de 0 y 8 que eran los puntos de intersección que encontramos mediante igualación de fórmulas. Y pues también acá ya generé la arandela. Como pueden ustedes observar, en este caso el diferencial de x va a ser la altura de la arandela. Entonces vamos a tener que proceder al siguiente análisis de la figura. Nosotros tenemos dos circunferencias. En el eje de las podemos trazar una paralela en el eje de las y para determinar nuestros radios, el superior y también vamos a determinar nuestro radio inferior. Entonces estos van a ser muy importantes porque para la aplicación de nuestra integral definida, entonces vamos a ocupar la siguiente fórmula. Como ya antes había explicado, el volumen en nuestro método de arandelas va a ser igual al volumen al integral de a hacia b de nuestra función superior menos la función inferior, y todo esto obviamente con nuestro respectivo diferencial de x. Muy bien, como ya teníamos las fórmulas, las funciones despejadas, ahora solamente vamos a reemplazar. Este caso, R2, que sería venir al radio mayor, va a ser igual a la raíz de 2x, todo esto al cuadrado, menos el radio menor, que corresponde a la función de la línea, que era x sobre 2, y esto también al cuadrado, y obviamente con nuestro diferencial de x. Entonces ahora lo que nos queda es resolver nuestra... nos falta también definir los límites. Entonces voy a ir desde 0 hasta 8, de 2x esto elevado al cuadrado menos x sobre 2 elevado al cuadrado por nuestra diferencial de x. Entonces ahora sí, vamos a pasar a resolver nuestra integral definida. Y vamos a proceder a resolverla. Entonces vamos a tener que el volumen va a ser igual a pi por la integral de 0 a 8. Vamos a destruir lo que son paréntesis, la raíz, entonces nos quedaría 2x menos, acá se distribuye el exponente, 2x al cuadrado sobre 4, y todo esto por nuestro diferencial de x. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es aplicar una propiedad de las integraciones,
para separar las integrales, vamos a decir que pi va a multiplicar a todo lo que sigue. Entonces sería 2 integral de 0 a 8 de x por nuestra diferencial de x menos un cuarto por la integral de 0 a 8 de x al cuadrado por nuestra diferencial. Ya, ahorita nada más nos queda resolver nuestras integrales definidas, para lo cual vamos a poner así. En este caso sería 2 que multiplica la integral de x, viene a ser x al cuadrado sobre 2 menos un cuarto, en este caso sería x al cubo sobre 3, y todo esto evaluado de 0 a 8. Ok, a continuación vamos a resolver esto. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a reemplazar primeramente lo que son los límites. Claro, bien está eliminando esos coeficientes que están ahí. Entonces será pi por x, que va a ser reemplazado por 8 al cuadrado sobre 1 menos un cuarto, que menos en este caso aquí nos quedaría 8 al cubo sobre 2, y esto menos 0 al cuadrado y menos 0 al cubo. Como sabemos, todo esto se nos va. El volumen va a ser igual a 64 pi menos 512 sobre 12, y esto nos va a dar un valor de 64 tercios pi unidades al cubo. Entonces, esta es una manera de representar el volumen que se genera utilizando el teorema de arandelas. Entonces,